Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente al culto de nuestra iglesia, un domingo más. Recordemos siempre que es el día del Señor, estamos muy agradecidos a Él porque nos da vida para alabarle, para adorarle, para aprender de su palabra y para estar en comunión unos con otros, unidos en el Espíritu Santo. Gracias al Señor Jesucristo por su don de la salvación y también por todas sus bendiciones espirituales y materiales. Vamos a tener un tiempo para orar y pedirle a nuestro Dios que Él dirija todo este tiempo que tendremos juntos en la próxima hora. Así que les pido por favor que estén bien ahí en su lugar, en su sala, en donde estén, que tengan listas sus Biblias y vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar los ojos y pedir que Dios nos dirija en este tiempo. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu gran amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que vemos que tú haces cada día, desde el día de nuestra salvación. Y tú, Señor, nos has prometido en Filipenses que tú perfeccionarás esta obra hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque estamos en Cristo Jesús y al estar en Él, somos hijos tuyos, somos herederos tuyos y tenemos las bendiciones de paz, de gozo, de amor en nuestros corazones. Y también gracias porque nos has puesto en este pueblo, en este cuerpo que es tu familia y con el cual podemos compartir y tener comunión en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo dirija todo este tiempo, que en su soberanía Él produzca el fruto en nuestros corazones al ver la adoración de tu pueblo y al escuchar tu palabra. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, guíanos hoy y que todo lo que hagamos sea para gloria de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nuevamente estamos reunidos para adorarle juntos como uno solo y tenemos la oportunidad de elevar nuestros corazones, de levantar nuestras voces y cantarle a nuestro Dios, celebrar a nuestro Señor Jesucristo, por quien somos salvos y tenemos acceso al Padre. Vamos a cantar en esta mañana expresando nuestra necesidad y nuestro deseo y anhelo de servirle, de vivir para Él, reconociendo que es a Él a quien servimos. Por Él es que vivimos. Vamos a cantar este himno que dice: Cristo fiel, te quiero ser. Sin vacilar, en busca
Dame confianza en ti, dice este himno. Tenemos toda la responsabilidad de vivir vidas que agraden a nuestro Dios, pero tenemos un gran soporte, una gran confianza, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que tenemos a través de Él nos capacita para vivir en su gracia. Y vamos a cantar de este himno que tiene por título Su gracia es mayor. Vamos a cantar juntos. Lanzados al mar no los quiere contar, el cielo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Muy buenos días, mis hermanos de la Capilla de la Roca. Gracias a Dios una vez más por este día en que podamos reunirnos para alabarle y glorificar su precioso nombre. A continuación vamos a tener la lectura de la palabra en el Evangelio de Juan, y de la manera que lo hacemos usualmente voy a dar lectura y ustedes en sus Biblias, en sus respectivas casas, van a seguir conmigo
lo que tiene el Señor esta mañana. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermano Luis Ángel. Amada Iglesia, muy buenos días. Iglesia Universal, muy buenos días. Amada Iglesia de la Capilla de la Roca, muy buenos días. Gracias a Dios por estos momentos que nos permite, Padre Santo, estar nuevamente reunidos por este medio, Padre Santo. Gracias te damos por tu gran amor, Padre mío. Gracias te doy. Queremos orar en esta mañana por nuestra iglesia. Permítame, por favor, orar por nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy en esta mañana porque nos das la gran oportunidad de estar reunidos nuevamente, Padre Santo, por este medio electrónico que ahora nos das, Padre mío, para agradecerte, Padre Santo, por tu gran amor, tu misericordia. Te pedimos, Padre mío, que en estos momentos difíciles que estamos pasando, nos sigas, Padre Santo, con tu santísima misericordia y con tu bendita voluntad. Nos sigas, Padre Santo, protegiendo, Padre mío, como hasta ahora, que nos sigas proveyendo como hasta ahora, que sigas, Padre mío, que el Consolador que nos has dejado en esta tierra se manifieste siempre en amor, amándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros, Padre Celestial. Que esta unidad nunca se rompa, Padre mío, que estemos siempre en comunión, siempre con la mirada de tu Hijo Jesús, Padre mío, para ir por el camino correcto, Padre Santo, para llegar a tu trono de gracia, Padre mío. Gracias te damos, Padre Santo, por siempre estar con tu manto sagrado, protegiéndonos y mirándonos, Padre Santo. Gracias te doy, Padre mío, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo sagrado Jesucristo. Amén. Gracias, Ronald. Gracias a Dios también por su palabra. Él produce fe en el mundo y fortalece la fe de su pueblo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y por eso consideramos este tiempo
para escuchar la Biblia, un tiempo sumamente importante, esencial para nuestra vida cristiana. Que su Espíritu nos guíe. Estamos en el capítulo 8 de Romanos, el capítulo de la seguridad del cristiano. Una de las imágenes más potentes en la Biblia para mostrar lo que Dios hace por nosotros es esa imagen, esa figura de la adopción. Estábamos sucios, sin esperanza, éramos rebeldes y miserables, esclavos del pecado, muertos espiritualmente, pero un día Dios, en su amor infinito, con gran misericordia, con su gracia admirable, nos sacó de ese pozo oscuro, nos dio vida, nos limpió de toda nuestra impureza y suciedad, nos vistió con la justicia de Cristo y nos adoptó como hijos amados en su propia familia. De tal forma que ahora nuestro Padre es Dios, nuestro hermano mayor es el Señor Jesucristo. Y tenemos también hermanos y hermanas con los que corremos juntos la carrera de la fe y compartimos nuestras vidas y a los que debemos amar, así como Cristo nos amó a nosotros. Pero además de eso, además de hacernos sus hijos e hijas, también nos constituyó herederos, sus herederos, que disfrutaremos de Dios mismo y de todas sus increíbles riquezas en Cristo por la eternidad. Es importante recordar que el punto central de la sección que estamos viendo, y ustedes recordarán, estamos capítulo 8, versículos del 14 al 17. El punto central, yo lo escribí de esta forma. El Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción, coloca al creyente en Cristo en la seguridad, en la paz de la familia de Dios, como hijo adoptivo de Dios en Cristo, y le da la convicción interna que es hijo de Dios. Eso lo vimos el domingo pasado, recuerda. El Espíritu ha erradicado el temor de nuestros corazones, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de esclavitud. Estamos en la esfera de la gracia de Dios, de la intimidad, de la paz, del amor, de la comunión con Dios. Y en ese ámbito donde nos movemos, reina, controla el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo mora en el creyente y le da la convicción interna, la seguridad, la confianza que es un hijo de Dios. Qué maravilloso privilegio que tenemos ahora de ser llamados hijos de Dios, porque tenemos acceso con confianza al trono de Dios. Él es nuestro Padre Celestial y podemos acercarnos a Él por los méritos de Cristo para adorarlo, para agradecerle, para confesarle nuestros pecados, para suplicarle por nuestras necesidades y por las de otros también, para tener comunión con Él. Y podemos decirle, querido papá, Abba Padre. Algunos se quejan de la doctrina, algunos se quejan de la teología sólida y sana de la palabra de Dios. Porque lo que quieren es vida en el Espíritu. Quieren sentir, quieren experimentar. De ninguna forma la Biblia está en contra de la experiencia o en contra de nuestras emociones. Dios nos ha hecho así. Pero esa experiencia y esas emociones tienen que estar basadas, fundamentadas en la enseñanza bíblica. Lo que estamos viendo en el capítulo 8 no es doctrina impráctica, no es doctrina árida o aburrida, sino preciosa, transformadora, útil para nuestras vidas cristianas.
Y en el versículo 17 que vamos a ver hoy, Pablo añade un peldaño más que nos lleva a alturas sublimes, que nos muestra la gracia admirable de Dios. Porque aquí, en este versículo que vamos a leer, comprendemos que Dios no solamente nos libra de la ira, no solamente nos libra de la esclavitud del pecado y de la muerte, no solamente nos viste con la justicia de Cristo, no solamente nos perdona nuestros pecados, no solamente nos adopta como sus hijos, que es maravilloso y es muchísimo, sino que también nos hace sus herederos. Y esa realidad, que somos herederos de Dios, llena nuestros corazones de seguridad, de gozo, de confianza, de esperanza. Aún en medio de circunstancias adversas, aún en medio de la oposición, aún en medio de la persecución, aún en medio de la aflicción, podemos gozarnos sabiendo que nos espera la gloria eterna. Ahora, el pastor John Piper dice que este versículo 17 es a la vez espectacular y atemorizante. Espectacular porque nos dice que somos herederos de Dios, pero también atemorizante porque enseña que el medio necesario para alcanzar esa herencia es el sufrimiento. Y a nadie le gusta sufrir. Pero estas son las dos grandes verdades de este versículo. Nuestra herencia en Cristo y nuestro sufrimiento en este mundo como medio para lograr esa herencia. Y tú tal vez te preguntas, pero si yo ya soy hijo de Dios y el propósito de Dios para mi vida es que yo sea glorificado, que sea hecho conforme a la imagen de Cristo, ¿por qué es necesario que sufra? Bueno, hay varios argumentos que podríamos dar al respecto, pero el principal es que estamos en unión con Cristo. Estamos en Cristo. Su Hijo amado Jesucristo tuvo que sufrir primero para luego ser glorificado. En su recordada conversación con sus dos discípulos en Emaús, Jesús les dice en Lucas 24:26, les hace esta pregunta. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La respuesta es sí. Sí, era necesario, así debía ser, así estaba determinado, que para que el Hijo entre en la gloria de Dios, debía sufrir primero. Y de la misma forma, el cristiano tiene que seguir su camino en esta vida en el valle del sufrimiento, antes de llegar a la cumbre de la gloria. Porque un discípulo no es más que su maestro. Y si a él lo aborrecieron, a nosotros también. Un punto muy importante que tenemos que notar en este versículo 17, que hasta ahora no lo leemos, es que este versículo cumple una función transicional en el texto. Lo cual significa que el versículo 17 cierra el tema de nuestra relación como hijos con nuestro Padre Celestial. Esa es la relación importante que se enseña en los versículos del 14 al 16. Y el 17 cierra esa enseñanza. Pero también este mismo versículo 17 introduce el tema de nuestra herencia eterna y segura en Cristo Jesús. Un tema que Pablo va a tratar en los versículos del 18 hasta el 30 y que nosotros veremos en las siguientes semanas también. En esta sección que sigue, del 18 al 30, Pablo nuevamente explora esa tensión que existe entre lo que les acabo de decir, entre
las aflicciones del tiempo presente, como le llama en el versículo 18, y la tensión que tiene estas aflicciones, este sufrimiento, con la gloria futura, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice también el mismo versículo 18. ¿Cómo se relacionan entre sí estos dos temas, el sufrimiento y la gloria? Ya dijimos una parte de la respuesta. El sufrimiento es el medio por el cual llegamos a la glorificación. También he dicho que sufrimos porque estamos en Cristo. Pero hay algo más. Ambas verdades, sufrimiento y gloria, no son comparables, porque el sufrimiento es temporal, es momentáneo, es leve, pero la gloria de Dios es eterna, infinita, maravillosa. Así que este versículo está puesto aquí como un ancla, como una transición, para animarnos a perseverar en la fe en medio del sufrimiento, entendiendo que nos espera la gloria de Cristo. Así que, hermanos, mi oración es por cada uno de nosotros que sigamos adelante en la fe, que crezcamos en Cristo para la gloria de Dios, que maduremos en el camino de la santificación y que en este camino que estamos, en este peregrinar en el cual todos los creyentes estamos, que resistamos al enemigo, que soportemos las pruebas, sabiendo que nos espera una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada para nosotros en el cielo, como decía el apóstol Pedro. Así que este texto nos anime a seguir adelante, a perseverar en la fe, porque a la luz de la herencia gloriosa, todo lo que aquí ocurre es una sombra, es leve, es momentáneo. Vamos a leer Romanos capítulo 8 y leamos desde el versículo 14 hasta el versículo 17 para recordar el contexto de lo que estamos diciendo. Romanos 8 del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio. Y dijimos que aquí una mejor traducción sería, da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estas son las dos verdades que quiero compartir con ustedes, el sufrimiento y la gloria. Pero necesitamos la guía de nuestro Señor en este tiempo. Así que hagamos una breve oración para ir a estos dos puntos maravillosos. Padre Santo, gracias por este texto. Gracias, Señor, porque nos anima. Y eso es lo que pido que tu Espíritu Santo haga ahora. Que motive, que anime, que impulse a cada uno de tus hijos a seguir adelante en medio de este valle de aflicción que es la vida en el cual estamos, sabiendo que nos espera la gloria de tu Hijo Jesucristo. Que vivamos con gozo, que vivamos con esperanza, que tengamos perseverancia en esta lucha. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo, amén. En primer lugar, hermanos, el creyente es heredero de Dios en Cristo. El creyente es heredero de Dios en Cristo. Mira la primera frase del versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios
y coherederos con Cristo. Este concepto de herencia era prevalente en la cultura de la época, muy importante, y que se veía mucho. El hijo que había sido adoptado era parte de la familia, con una posición de privilegio legal igual a la de un hijo natural. El adoptado también era constituido heredero, y al igual que el natural, no recibían la herencia sino hasta más tarde. De la misma forma, el cristiano ha sido hecho hijo de Dios, pero todavía no disfruta de toda su herencia, pero es heredero. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 2, lo leímos el domingo pasado y conviene que lo volvamos a hacer. Primera de Juan 4:2 dice que ahora somos hijos de Dios, pero que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, sino cuando venga Cristo, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, seremos glorificados. Y también, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, nos enseña que hemos nacido de nuevo, y Pedro dice ahí, hemos nacido de nuevo para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué preciosa realidad, qué maravillosa verdad. Dios nos ha adoptado como hijos y lo ha hecho por gracia. Lo ha hecho por amor. El apóstol Juan también en su primera carta nos invita a contemplar ese increíble amor. En primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 1, mira lo que dice. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Necesitamos detenernos en medio de las actividades y de las presiones y de las ansiedades del día a día. Necesitamos detenernos y considerar cómo era nuestra condición antes de Cristo. Miserable, impía, egoísta, soberbia. Y cómo Dios nos rescató de esa condición y nos incluyó en su propia familia. Necesitamos arrepentirnos de nuestra indiferencia, de nuestra insensibilidad. Otra vez debemos asombrarnos del incomparable evangelio del Dios de amor. Por supuesto, la razón principal por la que una persona no siente nada cuando piensa en el amor de Dios es porque todavía no ha experimentado ese amor. Si tú crees que todo lo que Dios tiene que ofrecer es una religión que solamente enseña moral para que vivas mejor, si tú piensas que el cristianismo es solo una lista de reglas y prohibiciones, si tú piensas que solamente es sentarse por 2 horas un domingo por la mañana para cantar, para orar, para escuchar un sermón, entonces no me sorprende que seas indiferente. Es que aún no has entendido el amor de Dios. Aún no has nacido de nuevo. Aún las cosas no han sido hechas nuevas en tu vida. Juan nos dice, miren, contemplen, consideren cuán grande amor de Dios que nos ha constituido en sus propios hijos. Y Juan también en su evangelio nos dice que a los que creen en el nombre de Cristo se les ha dado este derecho de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, sino solamente los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo añade en este texto que al momento de creer,
recibes el espíritu de adopción. Ese espíritu te da la seguridad de ser hijo de Dios. Y en este versículo 17 da un paso más, porque fundamentado en nuestra adopción como hijos de Dios por medio de Cristo, en ese amor incomparable de Dios, de habernos constituido como sus hijos, fundamentado, basado en eso, Él ahora elabora la consecuencia maravillosa. Porque dice en el versículo 17, si hijos, también herederos. Si hijos, también herederos. El heredero es el que tiene el derecho de poseer los bienes del padre. Lamentablemente hemos visto muchas veces como hermanos en la misma familia se pelean, se engañan, se demandan unos a otros por la herencia de los padres. Pero la herencia de los hijos de Dios es segura, es eterna y es para todos los hijos. Si hijos, también herederos. Pero observa algo más. Observa también cómo por medio de dos frases, Pablo califica esta declaración que él acaba de hacer. Dice ahí en el versículo 17, si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esas dos frases, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Algunos toman esas frases como sinónimas, pero en realidad se refieren a dos asuntos diferentes. Herederos de Dios no indica que somos los recipientes de las bendiciones de Dios. Nos indica más bien que la herencia es Dios mismo. Somos herederos de Dios mismo. Él es la herencia. La bendición suprema de la promesa que Dios le hizo a Abraham era tener una relación íntima con Dios, una relación tan profunda que no solamente yo soy de Dios, sino que Dios es mío también. En Génesis, el capítulo 17, el versículo 7, el Señor le dice a Abraham, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El salmista Asaf, al inicio del Salmo 73, él dice que por un tiempo llegó a sentir envidia, llegó a sentir celos de los incrédulos, porque a los incrédulos les iba bien, lograban tener todo lo que ellos querían, tenían bienes en abundancia, se saciaban, disfrutaban de los placeres terrenales y encima de todo, esos incrédulos hablaban contra Dios y no les pasaba nada. Así que Asaf dice que tenía envidia. Pero luego, en el Salmo 73, reflexiona y entiende, conforme a las Escrituras, cuál será el fin de ellos y cuál será el fin de los creyentes. Así que se arrepiente y se llena de confianza y se llena de gozo en su corazón. Y mira lo que dice en los versículos 25 y 26 del Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, mi herencia, es Dios para siempre. Si tenemos a Dios, tenemos todo. Si tenemos a Dios, tenemos también, junto con Él, todas las demás cosas.
al estar en comunión perfecta con Dios por toda la eternidad, hay privilegios, hay bendiciones que se derivan de nuestra comunión con Dios, como por ejemplo el cielo, el cuerpo incorruptible, una nueva creación, gozo, vida indestructible, paz con Dios, seguridad inconmovible. Todos son bendiciones increíbles, pero que no valen nada si es que no tenemos a Dios. Es por tener a Dios que estas bendiciones son tan maravillosas. Como he dicho en varias oportunidades, el cielo, con sus calles de oro, con todas sus maravillas, no sería nada si es que Dios no estuviera allí. El cielo es el cielo porque Dios está allí. Así que somos herederos de Dios mismo. Y la segunda frase, coherederos con Cristo. Nos recuerda que todas las bendiciones de Dios, incluyendo Dios mismo, como ya dije, vienen a nosotros solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1, versículo 2, dice que Dios lo ha constituido a Él heredero de todo. Él es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que nosotros también somos herederos de Dios, pero solo por virtud de nuestra unión con Jesucristo, porque Él es el heredero de todo. Si estamos en Cristo, somos herederos también y coherederos con Cristo. Todo lo que es de Él es nuestro. La herencia es para todos aquellos que tienen fe. Como Pablo mismo establece claramente usando el ejemplo de Abraham. Abraham en Romanos capítulo 4. Romanos 4, 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa que Dios le dio a Abraham fue por la justicia de la fe de Abraham. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. ¿Qué cosa es por fe? La herencia. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa de la herencia, sea firme para toda su descendencia. ¿Qué descendencia? No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Esa promesa de la herencia de Dios es también para nosotros por la fe. Y Gálatas, observa ahora en Gálatas, capítulo 4, el versículo 7, un pasaje que leímos varias veces el domingo anterior. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por estar en Cristo, en los méritos de Cristo, en unión con Él. Entonces, los que están unidos a Cristo por medio de la fe son los herederos. Porque es en Cristo que se cumplen todas las promesas de Dios. Y esa verdad debe animarnos a perseverar en nuestra fe. Debe animarnos a tener un buen testimonio frente al mundo. Debe animarnos a mostrar misericordia con los necesitados. Por ejemplo, Santiago, capítulo 2, versículo 5, hace una pregunta penetrante a todos nosotros. Él dice, hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y mira lo que Pablo también dice. Estamos yendo a través de varios pasajes en la Biblia para ser fortalecidos en esta verdad. Pero Pablo también, en Tito,
en el capítulo 3, el versículo 4. Esto es el Evangelio, precioso. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? ¿Para qué nos salvó? ¿Y para qué nos dio su Espíritu Santo? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a perseverar en la fe, a tener misericordia, a hacer buenas obras, a tener un buen testimonio? Saber esta verdad, saber esta teología, esta doctrina sólida y firme, que somos hijos de Dios por la fe, y si hijos, también herederos del reino de Dios, y nos espera la gloria. Y esa esperanza es la que nos impulsa para vivir para Él. Entonces, esta primera verdad increíble, el creyente es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Heredero de Dios en Cristo Jesús. Y la segunda verdad, el creyente será glorificado pasando por el sufrimiento en unión con Cristo. Ahora mira la segunda parte del versículo 17. Voy a leerlo todo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una vez que hemos establecido la realidad de nuestra herencia en Cristo, que nos anima y nos fortalece y produce perseverancia para correr la carrera, tenemos que ver la otra verdad, la segunda verdad del texto, que a algunos seguro no les entusiasma de la misma manera. Pero lo que tenemos que entender es que la frase final del versículo 17 no está allí para desanimarnos, sino para mostrarnos la realidad presente de nuestras vidas. En la cultura grecorromana, otra vez, el heredero no solamente tenía privilegios, sino que también tenía responsabilidades. Había condiciones que debía cumplir. Y ese principio legal tan conocido en la época de Pablo, es a lo que él hace referencia aquí. Él dice, esta herencia de Dios será nuestra. Seremos glorificados en unión con Cristo, como dice la última frase, que juntamente con Él seamos glorificados. Así será. El justificado será glorificado. Pero primero sufriremos en unión con Él. Cristo fue exaltado, pasando por el camino de la aflicción primero. Observa que aquí la palabra padecemos está en tiempo presente, lo cual indica el recorrido del peregrino cristiano ahora, en este mundo caído, mientras estamos vivos, antes de llegar a la meta, antes de llegar a la gloria. ¿Qué hacemos ahora? Padecemos. Jesús mismo lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicción. Pero este sufrimiento del cual estamos hablando aquí no tiene ningún valor redentor. Por favor, no lo vayamos a malinterpretar. Este sufrimiento en el cual estamos no nos hace más agradables a Dios.
no sirve como penitencia por nuestros pecados. No tiene un propósito salvífico, como la cultura católica imperante en nuestro país enseña. Que el sufrimiento aquí es un tipo de penitencia para que le agrademos más a Dios. Y por eso en las procesiones se ve la gente, todos apretándose, algunos caminando de rodillas, pensando que así Dios los va a aceptar. Incluso dentro de la misma iglesia evangélica, algunos le dicen, mira Señor, mira lo que estoy haciendo, mira cómo voy todos los días a la iglesia, mira cómo leo siempre la Biblia, mira cómo ayuno, mira cómo oro, tratando de agradar a Dios por sus méritos, por sus obras, por su sacrificio, por su sufrimiento. Pero este sufrimiento del cual está hablando aquí no tiene valor redentor, porque Cristo ya sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Recuerdas lo que dice en Romanos 8:1? No hay ninguna condenación para el que está en Cristo, porque Él ya sufrió, Él ya murió, Él ya pagó la deuda. Su sufrimiento en la cruz fue infinito. Y ningún ser humano tiene parte en ese sufrimiento. Nada que ver. Su muerte vicaria por el pecado de toda la humanidad, esa muerte es única. Él no murió como un ejemplo, como un mártir. Murió como nuestro sustituto. Y nadie le ayudó. Ninguno de nosotros le ayudó. Y ninguno de nosotros tiene por qué sufrir así, como Él sufrió. Nuestro sufrimiento aquí en la tierra está en un plano diferente, en un plano infinitamente menor. Y dice Pablo, es un sufrimiento necesario. Necesario. Tenemos que sufrir juntamente con Él. Cuando dice juntamente con Él, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que nuestro Señor sufrió por predicar el Evangelio, por vivir en santidad, siendo diferente del mundo. Pablo se refiere a las tensiones, las aflicciones, los sufrimientos, las persecuciones que tenemos en este mundo y que enfrentamos en unión con Cristo, con Él. Ahora, ese sufrimiento en el mundo que enfrentamos confiando en Cristo es necesario. Es necesario para alcanzar la gloria. Es el medio para alcanzar la gloria. Tal vez te impacta esta enseñanza, porque hay tantas iglesias donde lo que se enseña es otra cosa. Prosperidad, siéntete bien, salud, felicidad, nada de problemas, victoria. Pero es lo que dice la Biblia. Observa, Hechos 14:22. Dice que Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos. ¿Cómo los animaba? Exhortándolos a que permaneciesen en la fe. ¿Cómo les exhortaba para que perseveren en la fe? Diciéndoles, es necesario. Otra vez esa frase, es necesario. Así debe ser, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Filipenses capítulo 1, lo que se conoce muchas veces como la gran carta del gozo cristiano. Sin embargo, mira lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 1, el versículo 29. Porque a vosotros, a los creyentes, os es concedido. Esto es un privilegio, es la gracia de Dios. Dios nos da, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y mira el capítulo 3 de Filipenses, versículo 10. Dice que Él corre la carrera a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La participación de sus padecimientos. Primera de Pedro, uno más, este es el último. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 13. Primera de Pedro 4, 13. Dice, si no, gozaos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La misma idea. Sí, nos espera la gloria, el reino, la herencia. Pero mientras, aquí, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cosa es necesario para alcanzar la gloria? Participar de los padecimientos de Cristo. El pastor John Piper, en su sermón de este texto, él dice así: sin dolor no hay ganancia, sin cruz no hay corona, sin sufrimiento no hay herencia. Así como Cristo padeció y luego entró en la gloria, de la misma forma nosotros, los hijos de Dios. La participación en las aflicciones de Cristo, no en su sufrimiento vicario, no en su sufrimiento redentor, sino en lo que Él sufrió en la tierra. Y que nosotros también. Esa participación es el medio para llegar a participar también de su gloria. Como lo dice Pablo aquí, en Romanos 8:17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y tal vez algunos se preguntaría, pastor, ¿pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué Dios ha determinado que esto sea de esta manera? Y un indicio para llegar a una respuesta más completa, que la veremos en las próximas semanas, es lo que Pablo ya dijo en Romanos 5. Romanos 5:3. ¿Recuerdas? Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y dijimos que paciencia ahí es perseverancia. Y la perseverancia, prueba. Y dijimos que esa prueba era un carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo que esto significa es que por medio de nuestros sufrimientos, crecemos. Crecemos en perseverancia, crecemos en esperanza, crecemos en un carácter probado delante de Dios, nuestra fe se fortalece, Dios va moldeando nuestro carácter día a día conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Qué esperanza tan maravillosa que tenemos en Él, pero también con la misma fuerza, con la misma convicción, predicamos cómo debemos vivir ahora para llegar a la gloria de Dios. Esto es para los hijos, para aquellos que tienen a Cristo en sus vidas, aquellos que han creído en Él y que son herederos de Dios. Y Dios nos dice ahora, pero mientras tanto, en la tierra deben sufrir. Y en el medio del sufrimiento deben perseverar. Ese es el medio que Dios ha establecido para que crezcan en su fe, para que sean más fuertes en Cristo, para que su carácter se pruebe. Incluso el mismo Señor Jesús tuvo que pasar por la aflicción, tuvo que aprender la obediencia y luego llegar a la cruz para morir por todos nosotros. Termino leyendo, dando un anticipo de los siguientes sermones. Mira lo que dice en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Y luego habla de los gemidos de la creación y cómo nosotros mismos nos unimos gimiendo, esperando la adopción, esperando la herencia, la redención de nuestro cuerpo. Pero seguimos adelante, confiando en el Señor, porque no solamente Dios nos ha sujetado a este sufrimiento, sino como dice más abajo, también nos ha sujetado en esperanza. Esa esperanza gloriosa de que algún día seremos como Cristo y poseeremos todas las cosas. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias te damos por este texto maravilloso. Ni siquiera podemos entender a cabalidad todo lo que eso significa. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Gracias por tu gran amor. Pero también al mismo tiempo, reconocer, creer y también gozarnos en esta verdad, que el medio para alcanzar la gloria es participar de las aflicciones y padecimientos de Cristo en el mundo. Hay, Señor, tantas cosas a nuestro alrededor, dolor, aflicción. Hay pruebas, hay malos momentos que tenemos que pasar. Y nuestro propio cuerpo se enferma, va envejeciendo, finalmente morirá. Pero en esta carrera, Señor, ayúdanos a perseverar, a confiar, a poner nuestros ojos en la meta, en Dios, en Cristo mismo. Y que esa meta, que ese propósito glorioso nos impulse, nos motive, nos anime a vivir para ti, a correr con paciencia, a correr con perseverancia, a gozarnos en medio del sufrimiento. Todo para tu gloria. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Agradecemos a Dios por el pastor, por traer este mensaje, mensaje del Señor para nosotros, recordarnos quiénes somos y lo que estamos viviendo y a lo que nos enfrentamos, entendiendo que esto es necesario para nosotros, para la transformación de nuestro carácter, para que sea como el de Jesucristo. Hermanos, agradeciendo, siguiendo en oración, siguiendo en adoración, perdón, les invito a que conmigo puedan unirse en este tiempo de oración a Dios por nuestra iglesia, por las ofrendas y por la constante fidelidad de Dios hacia nosotros. Oremos, hermanos. Padre eterno, cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no exaltarte, cómo no estar, Señor, en adoración delante de tu trono de gracia. ¿Cómo no hacerlo, Padre, por todas estas bendiciones que tú nos das, que nos has dado en Cristo y que las seguimos disfrutando en Él? Te agradecemos por esa maravillosa adopción que tú has hecho. Gracias por esta invitación, Señor, que nos ha alcanzado, Señor, para formar, para ser parte de tu familia. Que naturalmente, Señor, no tenemos ningún derecho a todas estas bendiciones. Que por el milagro, Señor, de la adopción, que por el milagro, Señor, de la unión que tenemos en Jesucristo, venimos a formar, Señor, parte de tu familia y a disfrutar de todas estas bendiciones y nos tratas como a tu propio Hijo Jesucristo. Oh Padre, gracias por estas bendiciones, gracias por recordarnos, Padre, también de estas bendiciones según tu palabra. Padre, yo te ruego que en tu Santo Espíritu
que por la operación y la obra de tu Santo Espíritu nos traigas a la memoria, Señor, estas verdades y nos recuerdes, Señor, que todo lo que estamos viviendo es necesario, que así como Jesucristo padeció el sufrimiento, como bien explicó el pastor Daniel, no necesariamente en la cruz del Calvario, sino a lo largo de su vida, así como Jesucristo sufrió a lo largo de su vida, hasta llegar el momento último, Señor, en la cruz. Que nosotros estemos conscientes de que nosotros no vamos a sufrir menos. Que si al Maestro trataron de esa manera, ¿cuánto más a los discípulos? Padre, nosotros somos extraños a este mundo y este mundo es extraño a nosotros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te agradezco, Señor, por recordarnos todas estas cosas. Padre, y te agradezco también por tu constante muestra, Señor, de fidelidad hacia nosotros, proveyendo todo lo que nosotros necesitamos, tratándonos, Señor, como a tus hijos, cuidándonos, protegiéndonos, tratándonos con mucha misericordia, con mucha gracia, y no dejando, Señor, que nos falta nada. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu provisión, tu constante gracia, Señor, hacia tu pueblo. Padre, yo te ruego que sigas de esta manera, Señor, tratándonos en abundante gracia. Yo te ruego, Señor, que nos sigas proveyendo, Señor, según tu maravillosa gracia, y que nos permitas, Señor, ser partes también de bendecir a otros, de que con nuestras ofrendas podamos bendecir a la iglesia, podamos bendecir, Señor, a otras personas que necesitan, Señor, que necesitan ser atendidas, que necesitan, Señor, del abrigo de la iglesia, que necesitan el abrigo, Señor, de sus hermanos, de sus hermanas, que nosotros no nos quedemos, Señor, en ceguedad, que no seamos ignorantes, Señor, frente a estas necesidades de otras personas, sino que realmente estemos activos, Señor, pendientes, que seamos realmente serviciales para el beneficio, Señor, de otros. Gracias, Señor, por permitirnos que como iglesia bendecir a otros. Padre, yo te agradezco por todos aquellos que tienen trabajo y que pueden, Señor, con sus ofrendas, con su tiempo, con su servicio, bendecir a otros. Y te ruego, Señor, por aquellos que no tienen trabajo en este tiempo, te ruego que tú, Señor, en tu multiforme gracia puedas seguir proveyendo de ellos, sigas cuidando de ellos y haciéndonos a nosotros, Señor, instrumentos para poder bendecir también a estos hermanos. Gracias por todo lo que tú eres, Señor Padre. Gracias por tratarnos, pues, de esta manera como Padre. Tratarnos a nosotros como hijos, porque somos tus hijos. Gracias por este tiempo, Señor, de adoración, de constante adoración, Señor, en este servicio. Y permítanos recordar que los que estamos sirviendo no solamente somos aquellos que estamos frente, Señor, a una cámara, sino somos todos aquellos que aún sentados en casa, acompañando, Señor, allí sentados en familia, con esposos, con hijos, todos nosotros, todos juntos estamos adorándote, todos juntos te estamos sirviendo. Y así en este servicio, Señor, unidos en nuestras mentes y en nuestros corazones, nosotros venimos ante tu presencia por los méritos de Jesucristo y alabamos tu bendito nombre. Y alabamos, Señor, el nombre de Jesucristo y por quien oramos. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera estamos llegando a la parte final del servicio, como estuvimos orando. Este servicio no es de nosotros, solamente no es de los que estamos frente a una cámara, sino es el servicio de cada uno de nosotros que estamos ahí en casa, sentados con las familias, pues todos nosotros servimos y adoramos a Dios en el corazón, en el espíritu, con nuestra mente unidos, diciendo amén a cada una de estas cosas, en las oraciones, en los cánticos, en la exposición de su palabra. Bien, hermanos, y permítame antes de terminar con dos versículos en la carta de Pedro en el capítulo 5, que justamente nos permite recordar un poquito de la exposición de la palabra de Dios por parte del pastor Daniel.
En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10 y 11, dice de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios traiga a la memoria este texto, hermanos, constantemente. Que Dios les bendiga. Muy buenos días.